Es enfermedad coronaria isquémica. Cada vez se está haciendo más prevalente y eso está dado fundamentalmente por los llamados factores de riesgo. El estilo de vida de la mayoría de ciudades son estilos de vida desfavorables y eso es producto un poco del desarrollo. Entonces, algo así como vimos que la hipertensión arterial, al menos en el Perú, es muy frecuente. 1 de cada 4 varones mayores de 18 años hipertensos. El problema coronario es algo que está también incrementándose y por eso es importante. Y el segundo motivo por el cual es importante es igual que en el caso de la hipertensión. El paciente hipertenso o termina con un infarto con una mortalidad pues alta, o pues hace un accidente cerebrovascular y se queda inválido, hemipléjico. Y entonces estas son las dos condiciones que hacen que la hipertensión sea importante. Y lo mismo pasa acá en la enfermedad coronaria. Es importante porque es frecuente y cada vez va a ser más frecuente. Y número 2, porque tiene alta mortalidad. Esto genera muertes en cifras muy altas y son muertes que se pueden prevenir, igual que el problema de la presión. Entonces nuestras arterias son pues prácticamente como si fueran tuberías, y en esas tuberías lo que va a circular es pues la sangre, en el caso nuestro, que va a depender de cómo nosotros cuidemos nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, y lógicamente pues podemos tener una serie de circunstancias producto de malos estilos de vida que se van viendo actualmente. Entonces lo que puede suceder, como cualquier estas tuberías que podemos tener en las casas, pues sencillamente el sarro se va a ir depositando y va a obstruir, en este caso, el agua. En el caso de nosotros, nuestras arterias, ese sarro es el colesterol. Y el colesterol es una grasa de origen animal. El colesterol no lo tienen las plantas. No han visto ustedes plantas gordas, árboles gordos, no existe. ¿Por qué? Porque el colesterol es solamente de origen animal, es de origen animal. Y ese es el colesterol que se va a ir depositando a lo largo del tiempo en nuestras arterias. Y esa arteria, producto del depósito de grasa, hace que esa arteria se vaya volviendo más dura. Y cuando una arteria se vuelve dura, a eso se llama arterioesclerosis. La arterioesclerosis es una arteria dura. ¿Por qué puede estar dura? Lo más frecuente es que sea por colesterol, pero también se puede endurecer por calcio, por fibrosis, que es raro. Las arterias generalmente se van a volver duras por colesterol. Entonces, una arteria dura se denomina pues arterioesclerosis. La arteria está esclerosada, está dura. Pero como frecuentemente, ¿no?, la principal causa por la cual nuestras arterias se vuelven duras es el colesterol, y el colesterol se deposita en las arterias en unas estructuras que se llaman ateromas. Los ateromas son los depósitos de grasa, son los depósitos de colesterol en nuestras arterias. Entonces yo puedo tener mis arterias endurecidas producto del colesterol. Ya eso se llama ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Mi arteria está dura por ateromas. Mi arteria está dura por colesterol. ¿Estamos? Pero decir arterioesclerosis es un término más grande. Arterioesclerosis es una arteria dura. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por colesterol, pero puede ser por calcio, puede ser por fibrosis. Como el mayor porcentaje de los problemas de arterias duras son los ateromas, es muy frecuente. Por favor, ¿tienes el puntero? Es muy frecuente que nosotros digamos arterioesclerosis y ateroesclerosis como sinónimos. Es muy frecuente, pero no es tan real. Arterioesclerosis es una arteria dura. Ateroesclerosis es una arteria dura por colesterol, por ateromas. Comúnmente van a poder ver que hablan como si fueran lo mismo, porque es raro que tengan calcio o que tenga fibrosis. Bueno, pero desde el punto de vista semántico y de la terminología, arterioesclerosis y ateroesclerosis no son iguales, no son iguales. Comúnmente podemos decirlo, pero no son iguales. Entonces vean ustedes que el problema del colesterol es lo que hace que fundamentalmente nuestras arterias empiecen a endurecer.
Y ese ateroma, esa grasa en nuestras arterias, ¿por qué es importante? Pues porque nuestro corazón es un corazón que vive a expensas de oxígeno, o sea, para poder trabajar el corazón necesita de oxígeno. Y el oxígeno le va a llegar a través de la sangre. Y la sangre es transportada por las coronarias, las arterias coronarias, y lógicamente, pues si las coronarias empiezan a obstruir por el colesterol, entonces lo que vamos a tener es que no va a haber buena circulación en las coronarias, no va el corazón a trabajar en forma adecuada porque no tiene su combustible. Entonces por eso es el problema bastante serio. Entonces las arterias coronarias, si ustedes recuerdan por anatomía, el nombre de coronarias es porque es como una corona. Ustedes ven en la parte superior las dos arterias, la coronaria derecha y la izquierda, se ponen en forma de una corona y de ahí van a irrigar a todo el corazón. Entonces de ahí viene el nombre pues de arterias coronarias, que son dos, la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda. Esas dos arterias son las que llevan el oxígeno, el combustible para que el corazón funcione. La coronaria más importante es la izquierda. ¿Por qué? Porque es la que irriga mayor territorio. Recuerden que el corazón es un motor que tiene que bombear sangre. Entonces, si yo tengo que bombear sangre, a mí me interesa ese motor, ese músculo cardíaco que tiene que contraerse. Pues bien, el ventrículo izquierdo, que es el más importante que el derecho, que bombea sangre a todo el cuerpo, es irrigado fundamentalmente por la coronaria izquierda. Entonces la arteria más importante es la coronaria izquierda en lo que se refiere a la función de motor, a lo que se refiere a la función de bomba, de bombear sangre. Sin embargo, el corazón es un órgano que recibe órdenes eléctricas que ellas mismas generan. Hay influencia vegetativa del sistema nervioso vegetativo, pero el mismo corazón genera sus propios estímulos y eso está a cargo del sistema nodal. El nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, el nodo aurículo-ventricular y después tenemos haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Pues bien, si yo les digo que la coronaria más importante es la izquierda porque es la que va a llevar sangre al músculo para que funcione, sin embargo, si uno pregunta desde el punto de vista eléctrico, otra cosa, desde el punto de vista eléctrico, ¿qué coronaria es más importante? Pues no es la... no es la coronaria izquierda, sino la coronaria derecha. ¿Por qué la coronaria derecha? Porque es la que irriga al nodo sinusal y al nodo aurículo-ventricular. ¿Estamos? Entonces, una cosa es el ser motor, es el músculo que se contrae, que es importante, coronaria izquierda, pero si se preguntara cuál es la coronaria que eléctricamente es más importante, es la derecha, porque es la que va a irrigar. Y lógicamente, a mí me interesa que ese motor funcione y funcione eléctricamente, entonces mi coronaria derecha tiene importancia desde el punto de vista eléctrico. Pues bien, las arterias nosotros las vamos a tener limpias, pero a lo largo del tiempo lo que va a pasar es que se empieza a depositar grasa. La grasa, el colesterol, que es grasa animal, se deposita a ese nivel y las arterias se van a empezar a obstruir. Esto es un largo proceso. Esto es un largo proceso. ¿Estamos? Entonces uno tiene sus arterias al nacimiento pues sanas, pero conforme la persona empieza a crecer, a desarrollarse y a tener estilos de vida, poco a poco estas arterias se empiezan a llenar de grasa. Ese es el problema. Entonces, antiguamente, o no hasta hace mucho, la gente tenía un infarto a los 65 años, después era a los 55 años, después bajó a los 45 años, y ahora no es raro de que la persona a los 35 años pueda hacer un infarto, con alta mortalidad. ¿Y por qué ha sucedido ese cambio? Pues por el estilo de vida, por los llamados factores de riesgo. Antiguamente para fumar, bueno, había que salir del hogar, ya casarse y recién fumar. Ahora están fumando desde los 12 años y en Cedro ha salido informes que los niños entre 7 a 8 años empiezan ya a fumar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues la gente ya no fuma a partir de los 20, 30 años, sino empiezan a fumar a los 10, 12 años. Este factor de riesgo empieza
a hacerse más frecuente. Por otro lado, el tipo de alimentación. Pues el tipo de alimentación ha cambiado. Antiguamente se cocinaba para el almuerzo y se cocinaba incluso para la cena. Ahora a veces se cocina hasta para toda la semana, porque no hay tiempo en el trabajo, no nos da tanto tiempo y debemos cocinar toda la semana. ¿Y qué tipo de alimento? Lo que es más fácil, lo que no se malogra, y esa es la comida chatarra. Entonces, ¿dónde celebran los niños su cumpleaños? Ya no es en la casa, generalmente en alguno de estos sitios donde hay comida chatarra. Entonces, el estilo de vida, el ritmo de vida, es lo que está haciendo de que cambiemos. El estrés, generalmente, el estrés lo tiene una persona, antes era, el estrés lo tenía pues cuando uno tiene una responsabilidad, un hogar, uno vive estresado, pues para poder cumplir con el hogar. Ahora el niño, ¿desde cuándo se estresa? Desde los 3 años más o menos. ¿Por qué? Porque está frente a una computadora que le quiere ganar. Y si ustedes ven, la gente se va volviendo cada vez más hiperkinética. ¿Por qué? Porque está compitiendo contra cosas que antes no había. Un estrés, que escuchara uno que un niño tiene gastritis, era raro, es imposible, si le dan su alimentación. Ahora el niño tiene gastritis porque está constantemente sometido al estrés del internet. Quieren ganarle a una máquina y eso no se puede. Entonces esas cosas hacen que el estilo de vida y que las arterias, que antes se demoraban 50, 60 años en taparse, ahora se tapan a los 30 años. Y eso es lo que ustedes van a vivir. Ustedes van a ver gente que cada vez más joven tiene infartos. ¿Estamos? Entonces esa es la situación. La enfermedad, los ateromas, ateroesclerosis, ya hice la diferenciación. La ateroesclerosis es un largo proceso que se inicia incluso desde cuando ya se engendran niños, porque hay una serie de condiciones que se ven ahora, pero este es un largo proceso en donde finalmente el paciente puede terminar con un infarto. ¿Estamos? Entonces, al final, ojo, y eso es muy importante, nosotros creemos que nuestras arterias se van a llenar de grasa y al final se terminan tapando de grasa y ya no pasa la sangre. Eso no es así. Lo que sucede es que nosotros desarrollamos ateromas. La grasa se deposita en las arterias, se llama el ateroma, y lo que sucede es que ese ateroma en cualquier momento se rompe. El ateroma tiene una superficie endotelial. Si el endotelio está sano, si el endotelio está, digamos, con su función normal, siempre nos va a proteger para que en su superficie no se formen trombos. Recuerden lo que hablábamos del endotelio. El endotelio es una superficie tromboresistente. No permite que se formen trombos en su superficie. Pero ¿qué pasa si el ateroma, qué pasa si el endotelio del ateroma se rompe porque hay mucha inflamación? Al romperse el ateroma, lo que está por debajo es colágeno. Y el colágeno es un factor que promueve la formación de un trombo. Entonces vean ustedes que lo que va a suceder es, se rompe el ateroma en cualquier momento, y entonces el colágeno que está por debajo en contacto con la sangre hace que se forme un trombo. Y ese es el responsable de que finalmente nos pueda matar. Vivimos con los ateromas podemos vivir, pero el que nos va a matar es el trombo. Entonces, como el que nos puede matar es un trombo, entonces a esto se denomina también aterotrombosis. Vivimos con los ateromas, pero el que nos mata finalmente es un trombo. Entonces, a este proceso de ateroesclerosis, nosotros también podemos decir que finalmente nos puede llevar a la muerte cuando se agrega un trombo. Aterotrombosis. ¿Estamos? Entonces, vivimos con nuestros ateromas, pero en algún momento, no sabemos cuándo, el ateroma, su envoltura, su endotelio se rompe. Al romperse, inmediatamente se va a formar un coágulo. Ese coágulo es el que finalmente tapa la arteria. No es la grasa, es la grasa que se ha roto el endotelio. A eso se agrega un trombo y eso es lo que puede generar un infarto y la muerte. Entonces, esos son los términos: ateroesclerosis, aterotrombosis. Pues bien, como les mencionaba anteriormente cuando hablamos de endotelio, la grasa no es soluble en el plasma.
no es soluble en el agua. Entonces no va a poder viajar la grasa, ¿no es así?, en el organismo, no puede viajar, y nosotros vivimos con grasa. La grasa no es mal, necesitamos grasa, vivimos con grasa. Entonces esa grasa tiene que viajar a través de la sangre y cumplir su función. Pero como no es soluble en el agua, no es soluble en el plasma, no es soluble en la sangre, entonces el organismo ha tenido que crear una estructura en el cual pues nosotros lo que vamos a hacer es transportar un contenido como si fuera una encomienda. Como si fuera una encomienda. Yo voy a tener un contenido que es el colesterol y los triglicéridos. Estos dos tipos de grasa, el más dañino es el colesterol. Pues bien, este colesterol está en el interior. Es como si les digo una encomienda. El contenido es el colesterol, pero le he puesto una cubierta. Esa cubierta es proteica. Esa cubierta proteica es lo que convierte a esta grasa en una estructura que ya puede viajar en el agua, en el plasma. Esa cubierta proteica es lo que le permite ser soluble pues en el agua. Y entonces a esta estructura que tiene grasa y que tiene una cubierta proteica es lo que se denomina lipoproteína. Yo voy a transportar grasa, voy a transportar los lípidos bajo una cubierta proteica que lo convierte en un elemento soluble en el plasma, en el agua o en la sangre. Entonces esas son las llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas. Entonces una lipoproteína es como si fuera una encomienda. Lo importante es el contenido, en este caso el colesterol. Y la cubierta es la cubierta proteica. Pero ¿qué más le falta a una encomienda? ¿Qué le faltaría? Aparte del contenido y de la caja, ¿qué le deben poner? Hay que ponerle una etiqueta, una dirección. ¿Para dónde se va a ir la encomienda? Entonces, esa etiqueta, esa dirección, es lo que se denomina la apolipoproteína, que acá está representado en forma de rojo, ese color rojo, representa a un elemento muy importante que le permite a esta lipoproteína ser reconocido a dónde llega. Es como si ustedes mandan una encomienda. Si no le ponen la dirección, ¿a dónde va? Entonces, esa dirección es lo que se denomina la apolipoproteína o sencillamente APO. ¿Qué le permite a esa apolipoproteína? Permitir que esa lipoproteína pueda llegar al cerebro, al riñón, al corazón y pueda ser reconocido. Si no hay esa APO, no lo reconocen y la encomienda sigue andando. Por eso es muy importante, ya no solamente, verán poco a poco en la clínica, verán ustedes de que no es solamente necesario dosar lipoproteínas, hay que dosar las apolipoproteínas o sencillamente APO. ¿Estamos? Pues bien, entonces esa es la manera como nosotros tenemos para movilizar las lipoproteínas. Y la primera lipoproteína que se va a generar es aquella que se genera producto de lo que hemos comido. ¿Estamos? Todo lo que hemos comido se va a absorber en el intestino delgado. ¿Estamos? Bueno, ¿qué absorbemos? ¿Cómo se llama esa sustancia que se absorbe en el intestino delgado? ¿Ah? En la boca, ¿qué cosa se forma? El bolo alimenticio, gracias a que hay la tialina, la saliva, ¿no es así? La enzima de la saliva, y ahí se va formando el bolo alimenticio. Cuando ese bolo llega al estómago, se mezcla con los jugos gástricos y ahí hay otra enzima que se llama la pepsina, que se secreta ¿en qué forma? De pepsinógeno. ¿Y en presencia de quién se transforma en pepsina? Del ácido clorhídrico. Entonces ahí en presencia pues del jugo gástrico, el bolo alimenticio, ¿en qué se transforma? En el quimo. Y ese quimo va a pasar al intestino delgado, al duodeno, y ahí se van a mezclar con el jugo pancreático, con la bilis y con el mismo jugo intestinal. Y todo eso, ¿en qué se transforma? En kilo. Y eso es lo que absorbemos, el kilo. Pues bien, la grasa que se absorbe en el intestino delgado, toda esa grasa la tenemos que empaquetar y vamos a formar una lipoproteína que se llama kilomicrón. Pues kilo, de ahí viene. Es producto de lo que hemos absorbido en el intestino delgado. Entonces, este kilomicrón es la primera lipoproteína que vamos a hablar,
que se genera ¿en dónde? En el intestino delgado. ¿Producto de quién? De la grasa que hemos ingerido. Ahora vean ustedes cuál es su constitución de este kilomicrón. Vean ustedes cuánto de colesterol en amarillo. No llegamos ni al 10%. Estamos hablando de una dieta balanceada. Una dieta balanceada, ¿cuánto de colesterol trae? 10%. Básicamente nuestra alimentación es a base de triglicéridos. Es otro tipo de grasa, felizmente menos dañina, pero tiene un efecto en el organismo, los triglicéridos. Entonces, vean ustedes que esta primera lipoproteína se forma como consecuencia de que el enterocito ha captado la grasa que hemos ingerido, y esa grasa, el enterocito, lo empaqueta, forma su encomienda, que se llama el kilomicrón, en donde básicamente lo que hay es triglicéridos y en menor cantidad colesterol. Eso es de una dieta balanceada. Pues bien, entonces ya formé mi kilomicrón. El kilomicrón que se forma en el enterocito es precisamente para captar toda la grasa que hemos ingerido, y yo esa grasa la tengo que mandar al hígado. La función del kilomicrón es transportar la grasa desde el enterocito hacia el hígado. Entonces, muy bien, el kilomicrón va a viajar hacia el hígado. ¿Y el hígado cómo lo reconoce? ¿A través de quién? A través de su APO. Y entonces nos va a interesar saber qué APO tiene. El APO B48. El APO B48 es lo que va a identificar a esta lipoproteína cuando llegue al hígado. El hígado lo que hace es reconocerlo. ¿A través de quién? Del APO B48. Si no lleva APO B48, no lo va a reconocer y se va a pasar de largo, ¿no? Perdón. Entonces vean ustedes, el APO B48 es muy importante, porque es lo que le permite precisamente llegar al hígado y dejar su contenido. Muy bien. La segunda lipoproteína se denomina VLDL, son las siglas en inglés, esas se las tienen que recordar porque son ya términos internacionales. El Very Low Density, que viene a ser el VLDL, o lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína de muy baja densidad se genera en el hígado. Llegó el kilomicrón al hígado, el hígado necesita trabajar con la grasa, pero lo que ya no necesita, el hígado lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo tengo que mandar grasa ahora a todo el cuerpo, lo mandaré al cerebro, al riñón, a la suprarrenal, y entonces el hígado ahora empaqueta la grasa que no va a usar y va a formar lo que se llama el VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Entonces este VLDL tiene una finalidad, llevar la grasa que no ha usado el hígado a todo el cuerpo, que lo necesitamos. Entonces, ese VLDL tiene que entrar ¿en dónde? Pues tiene que entrar en el cerebro, en la suprarrenal. ¿Y cómo lo va a reconocer? A través de su APO. ¿Qué APO tiene? El APO B100. El APO B100 le permite entrar a muchos tejidos, a muchos órganos, el APO B100. ¿Pero qué transporta el VLDL? Vean ustedes que lo que transporta fundamentalmente es, nuevamente, triglicéridos y en menor cantidad colesterol. Estamos hablando de una dieta balanceada en un sujeto sano, no estamos hablando de enfermedades, sano. Entonces, así es como la grasa empieza a ir por todo el cuerpo. A entregar, ¿qué cosa? Colesterol y triglicéridos, porque vivimos con eso. Entonces, el cerebro, la suprarrenal van a captar a estos VLDL y van a tomar la grasa que transporta para poder funcionar en forma adecuada. La tercera lipoproteína es la que quizás más se conoce porque es lo que se trata de difundir en la población, es el llamado LDL, la lipoproteína de baja densidad. De low density es esta, el LDL, que es más chiquita. Vean ustedes, yo la represento de esta manera, más pequeño en relación a estas otras dos. ¿Y qué es lo que transporta el LDL? Si ustedes ven, miren, el 50% es colesterol. A diferencia de las otras, miren lo que transportan, fundamentalmente el colesterol. Y como es una lipoproteína más pequeña, es más fácil que se meta a las arterias. El kilomicrón y el VLDL no entran a las arterias porque son muy grandes estas lipoproteínas. En cambio, esta pequeñita sí se puede meter. ¿Y qué transporta? ¿Qué está transportando? Colesterol. Por eso es que se dice de que el LDL
es entre comillas, el colesterol malo. Es la lipoproteína, entre comillas, mala, porque es la que va y puede dejar en las arterias grasa. ¿Y qué grasa va a dejar? Colesterol. Por eso se dice que el LDL es la lipoproteína o es el llamado colesterol malo. Pero así como tenemos el LDL, tenemos otra, que más bien es el que nos protege, el HDL, el high density, que es la lipoproteína de alta densidad. Yo la represento de otra manera, es otra estructura, es un disco plano, que nace, se forma, ¿con qué finalidad? De ir y limpiar el colesterol que dejó el LDL. ¿Y dónde lo dejó? En las arterias. Entonces, el HDL tiene una finalidad, limpiar las arterias. Lo que el LDL lo ensució, el HDL lo tiene que limpiar. Entonces, por eso se habla del colesterol, entre comillas, protector. Nos protege, y eso es verdad. Pero así como nos protege este HDL, veíamos que hay un ApoB48, hay un B100. Pues bien, hay un ApoA1. ApoA1. El ApoA1, ¿qué significa? El ApoA1 es lo que le da al HDL su capacidad de limpiar arterias. Es decir, si el HDL no tiene ApoA1, no sirve para nada. ¿Qué es lo que le da importancia a la lipoproteína? Su Apo. Y en este caso el ApoA1 le permite al HDL limpiar arterias. Si no hay ApoA1, no limpia nada. Entonces vean ustedes que este HDL tiene una finalidad, protegernos. Entonces, comúnmente el público, al menos ya más o menos tiene la idea de que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. ¿Qué nos conviene? Pues tener un colesterol malo lo más bajo posible y un colesterol bueno lo más alto posible. O sea, no es solamente decir colesterol, hay que saber cuánto del bueno y cuánto del malo. Entonces, es muy importante tener un HDL elevado. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a proteger. Es el que, como este perrito que está limpiando, mientras que el LDL es el que más bien nos empieza a ensuciar todas las arterias. ¿Estamos? Entonces, todo depende cómo nosotros manejemos esto. Si yo consumo mucha grasa y tengo poco HDL, me voy a enfermar. A mí me conviene tener mucho HDL, pero para eso hay ciertas condiciones. La persona que fuma, HDL bajo, esto está demostrado. El sedentario, HDL bajo. ¿Dónde hay HDL? En el pescado, el omega 3 propicia que el HDL suba. ¿Cuál es el estilo de vida de nosotros? Se fuma, se es sedentario y no se come pescado. Por eso es que el HDL baja y eso es un problema serio. Entonces, esas son pues las 4 lipoproteínas más importantes. Recuerden que a nivel del intestino toda la grasa se va a absorber y esa grasa el enterocito lo empaqueta y va a formar lo que se llama el kilomicrón. El kilomicrón tiene una función, llevar toda la grasa ¿a dónde? Al hígado. Y tengo que entregar esa grasa al hígado. El hígado necesita grasa. Recuerden que la bilis, ¿qué cosa es? Grasa. La membrana celular, ¿qué es? Grasa. Entonces, el hígado necesita la grasa, no es que sea malo. Pero lo que ya no necesita, el hígado no lo debe retener, porque si no se va a convertir en un hígado graso. Entonces, eso tampoco es bueno. Entonces, ¿el hígado qué hace? La grasa que ya no va a utilizar, nuevamente va a ser empaquetada esta grasa y ahora el hígado forma lo que se llama el VLDL. El VLDL, ¿cuál es su función? Llevar la grasa a todo el organismo, porque necesitamos grasa. El sistema nervioso es grasoso, hay muchas hormonas esteroideas que son grasosas y dependen del colesterol. Pues bien, una vez que yo he repartido la grasa, lo que ya no se usa va a regresar al hígado. El 60% de lo que ya no se usa, el hígado lo retira de la circulación, el 60%. Pero el otro 40%, ojo, el otro 40% no va a ser retirado de la circulación. Lo que hace el hepatocito, porque ya no puede retirar más, lo que hace con ese 40% es ayudar, y lo que hace es, le quito triglicéridos. A esos sobrantes de VLDL, yo le quito triglicéridos. Y entonces, ¿con qué se queda esa lipoproteína? Con colesterol. Por eso es que ustedes ven que tenía 20% bajo la forma de VLDL
y después cuando yo le quito los triglicéridos, ese 20% ahora crece a 50% y vean lo que se forma, el LDL. ¿Quién forma finalmente el LDL? El hígado. Sin querer, al querer ayudar, al no poder ya retirar más porque su capacidad es 60%, este 40% al pasar por el hígado lo único que puede hacer es quitarle triglicéridos, pero se queda con colesterol. Y ese LDL va a circular por la sangre y vean ustedes que la cuarta parte, el 25%, la cuarta parte de esos LDL, ojo, pueden entrar a las arterias. La cuarta parte pueden entrar a las arterias. Eso es fisiología, no es enfermedad, ¿eh? Eso es lo normal, va a entrar ahí la cuarta parte, el 25%. Los otras 3/4 partes finalmente el hígado los retira de la circulación, finalmente los logra retirar. Pero ojo, la cuarta parte de estos LDL se han ido a las arterias. Y eso es fisiología. Pues bien, si es así, entonces todos tendríamos arteriosclerosis desde que nacemos. Pero ¿quién falta ahí? Lo que nos está faltando es el HDL. Y el HDL viene y limpia lo que el LDL dejó. Y así es que nos mantenemos en un equilibrio y estamos sanos. Pero ¿de qué dependemos? De que los valores estén dentro de los rangos normales. Entonces, si nosotros vemos cómo es que se produce la aterosclerosis, pues bien, la primera condición por la cual desarrollamos aterosclerosis es comida. Comemos mal. Comemos mal y por eso es que desarrollamos aterosclerosis. Entonces, vean ustedes, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, consumiera el doble, si yo pusiera la cifra de 100, si yo dijera que 100 es el número mágico, lo que es lo normal, lo adecuado, lo balanceado? Bueno, yo formaré 100 kilomicrones que van al hígado, y pónganse que el hígado no quiere trabajar nada, formaré 100 VLDLs que van a todo el organismo a repartir grasa, y pónganse que el cuerpo no quiere nada de esa grasa. Por lo tanto, los 100 van a regresar y vean ustedes que el 60%, 60 de los 100, se quedan acá y los otros 40 se van a transformar en LDL. De esos 40, recuerden que la cuarta parte, o sea 10, se van a las arterias y los otros 30 desaparecen de la circulación. ¿Qué pasa si yo como el doble de grasa? Ya no es 100, ahora como 200. Como el doble de grasa. Entonces voy a formar ¿cuántos kilomicrones? 200. Esos 200 van ¿a dónde? Al hígado. Pero pónganse que el hígado no quiere consumir nada de grasa. Por lo tanto, ¿cuántos VLDL formaré? Voy a formar 200. Esos 200 van a todo el organismo repartiendo grasa, pero nadie quiere grasa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 200? Esos 200 ahora regresan al hígado. ¿Y el hígado con cuánto se queda? Con el 60%. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 60%? ¿120? No. El hígado se queda con los primeros 60. El exceso, yo no tengo nada que ver con eso. Mi hígado trabaja normal. 60% yo lo puedo retirar. El resto no. Entonces vean ustedes que ahora de los 200 que llegan, 60 se van a quedar en el hígado, los va a retirar de la circulación, pero vean ustedes que 140 se van a transformar en LDL. 140. Y recuerden que de los LDL que se formaban, solo 30 el hígado los retiraba de la circulación. Ahora formé 140. Retiraré pues los 30. ¿Con cuánto me quedo de colesterol que puede ir a las arterias? 110. Sí, pero mi HDL limpia las arterias. ¿Pero limpia cuánto? Limpia 10. Entonces, ¿cuánto queda en la arteria? 100. ¿Qué significa ese 100? ¿Ah? No, sí, son placas de ateroma. ¿Pero qué significa este número 100? ¿Ah? Es todo lo que yo he comido en exceso, pues. Yo les dije, mi dieta como una cuestión normal sería como 100. Ahora estoy comiendo 200. Vean ustedes a dónde se va el exceso de grasa. Eso es lo que les quiero representar. No interesan mucho los números.
Lo que interesa es que ustedes entiendan bien claro. Yo puedo comer el doble, el triple, el cuádruple de colesterol, pero ¿a dónde se va todo eso? A la arteria. O sea, todo lo que comemos en exceso se va a las arterias. Y por eso es que desarrollamos ateroesclerosis. Porque comemos mal y todo el exceso de grasa se va a las arterias. Primera posibilidad por el cual yo tengo ateroesclerosis. ¿Cuál sería la segunda posibilidad? Aparte de comer mucha grasa. Si yo como totalmente sano, ¿puedo desarrollar ateromas? No. Estamos viendo solamente lipoproteínas. ¿Qué otra condición? El tener el LDL elevado, el tener mucho colesterol, el haber comido mucho colesterol, hace que yo tenga ateroesclerosis. Perfecto, esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda? El HDL. ¿Qué pasa si yo como totalmente sano, saludable, consumo la grasa como debe ser? De todos modos, hay algo de grasa que se deposita. ¿Y quién es el que limpia eso? El HDL. ¿Cuál es la segunda condición por la cual yo puedo desarrollar ateromas? La primera, exceso de grasa. Perfecto. Como mucho colesterol, ni discutir. Segunda condición, mi HDL bajo. Si yo tengo mi HDL bajo, aún comiendo sano, hay un poco de grasa en las arterias y puedo desarrollar ateroesclerosis. Entonces, la segunda condición por la cual yo puedo desarrollar ateroesclerosis es que mi HDL disminuye. ¿Y por qué disminuye? Antes ya les dije, el tabaco, el sedentarismo, el no comer pescado, eso hace de que el HDL disminuya. Y cuando tenga mi HDL disminuido, aún comiendo sano, voy a tener ateromas. Primera condición para desarrollar ateroesclerosis, comer mucho colesterol, tener un LDL alto. Perfecto. Segunda condición, HDL bajo. ¿Cuál sería la tercera? ¿Cuál sería la tercera? Personas que tienen LDL alto, personas que tienen HDL bajo. ¿Y cuál es el tercero? ¿Ah? No, bien sencillo. Es tener las dos cosas juntas, pues. Es tener las dos cosas juntas. Como mucha grasa, no hago ejercicio, fumo mucho y mi HDL empieza a bajar, tengo mucho LDL alto por la comida y ya tengo las dos cosas juntas. Por eso se van sumando los factores de riesgo y por eso es que hay ateroesclerosis. Los estudios clínicos es lo que han ido demostrando eso. Conforme las cifras de colesterol empiezan a subir en la sangre, el riesgo de tener un infarto y morirse de un infarto va incrementándose. Entonces, es muy importante el colesterol, sí. Es muy importante el LDL, sí. Pero ¿qué otro elemento también es importante? El HDL. Por eso es que hay que ver cómo está nuestro HDL. Y vean ustedes cómo es el HDL. Es a la inversa. Cuanto más bajo tenga el HDL, cuanto más bajo, lo normal es 40. Si estoy por encima de 60, ideal. Pero hasta 40 puedo tener. Si tengo menos de 40, ya es bajo. Y miren ustedes, una persona que tiene su colesterol normal en 150, lo normal en colesterol es por debajo de 200. Entre 200 y 240 limítrofe, más de 240 alto. Yo tengo mi colesterol total menos de 200. Me puedo sentir feliz, pero ¿qué pasa si mi HDL está en 25? Vean que yo tengo 4 veces el riesgo de hacer un infarto. Por eso es que el colesterol no es el único valor importante, es ver todas las fracciones. HDL, LDL, colesterol total, eso es lo que hay que conocer. A nosotros nos conviene estar acá abajo. Tener un colesterol total bajo, un LDL bajo y un HDL lo más alto posible. Eso nos conviene desde el punto de vista de la salud. Entonces vean ustedes, una persona que tiene el LDL alto ya tiene riesgo de tener un infarto. Si tiene el HDL bajo, también tiene riesgo, y si tiene las dos cosas juntas, peor. El estilo de vida de nosotros es lamentablemente favorecer esa condición. LDL alto, HDL bajo. ¿Por qué es tan importante el HDL? El HDL lo que hace es ir a las arterias donde está depositado el colesterol, ¿no? Donde está depositado el colesterol, y este HDL, gracias a su ApoA1,
hace de que la grasa que está en el interior lo pueda retirar. El colesterol que está depositado en la pared arterial, el HDL, gracias al ApoA1, hace de que este colesterol pueda ser captado por el HDL, y vean que el disco plano ahora se transforma en una esfera. Entonces el HDL ya se cargó ¿de qué? De colesterol. Si ustedes recuerdan en la estructura del HDL, el HDL tiene colesterol en su interior. Ese es el colesterol que ha captado de las arterias. El HDL nunca tiene colesterol cuando nace. ¿Pero por qué aparece en la figura el colesterol? Porque es el colesterol que ha limpiado de las arterias. Eso es el contenido, y por eso la importancia del HDL. Entonces vean ustedes, esto les expliqué algo en relación al endotelio. El endotelio permite que el LDL ingrese a través de él y deje su contenido. ¿Y qué es su contenido? Colesterol. Pero precisamente nosotros tenemos nuestro HDL, y el HDL lo que viene es a limpiar las arterias, es el protector. Entonces tenemos HDL, pues el HDL va a limpiar las arterias. Y entonces de esa manera no desarrollamos ateromas, siempre y cuando haya un equilibrio entre el colesterol que como y mi HDL. Tiene que haber un equilibrio. Tengo que tener un colesterol LDL no muy alto y un HDL más bien lo más alto posible. Y de esa manera pues el HDL limpia las arterias y no dejamos grasa en las arterias. Pero lo que sucede en el tiempo es que este endotelio se ve agredido. Y cuando se ve agredido se vuelve un endotelio ¿de qué tipo? Disfuncionante. ¿Qué significa un endotelio disfuncionante? Que empieza a formar ¿qué cosa? Radicales libres, que eso es parte de su metabolismo, pero lo que no puede hacer es ¿qué cosa? Neutralizarlos. Entonces este endotelio disfuncionante va a generar radicales libres, que lo que van a hacer es oxidar. ¿Y qué oxidan? Lo que encuentran. ¿Qué van a encontrar? El colesterol, ¿no? Entonces vean ustedes que ahora el colesterol se oxida. Y si nosotros oxidamos el colesterol, cuando viene el HDL no reconoce la grasa oxidada. Reconoce la grasa, reconoce el colesterol, pero cuando ya está oxidado, no lo reconoce y dice, yo no tengo nada que ver acá. Eso no lo reconozco, yo me voy. ¿Y qué pasó? La grasa oxidada se queda en las arterias y así empieza el proceso de la ateroesclerosis. Así es como se forman los ateromas. Así se van a formar los ateromas. ¿Sí? Esto no se va a ver, pero vean ustedes, acá yo tengo una angiografía, un estudio de la coronaria, y vean cómo acá hay una obstrucción severa. Entonces, lógicamente, a través de este sector la sangre no va a pasar. Vean ustedes, esto sería más o menos la imagen. Esto es la luz de la arteria, pero todo esto está obstruido por grasa. Ese es el proceso de la ateroesclerosis. ¿Cómo es que se desarrolla la ateroesclerosis? La primera condición por la cual yo voy a desarrollar ateromas es muy fácil. A mayor cantidad de colesterol, a mayor cantidad de LDL, yo voy a tener más posibilidad de que esa grasa entre, y aunque tenga el HDL para limpiarlo, si yo tengo cifras muy altas de colesterol en la sangre, aunque mi HDL me protege, a veces ya no puede. Y entonces la grasa va a empezar a depositarse. La primera condición para desarrollar ateroesclerosis es la mayor cantidad de grasa, de colesterol, del LDL. Entonces eso es una condición importante, la alimentación. Ahora que está de moda la comida mixtura y todas esas cosas, pues eso es comida no muy sana, no es una comida saludable. Hay una forma de comer sano, pero bueno, está de moda eso. Pues bien, por eso es que vamos a tener ateromas, pues esa es la condición. Pero ojo, recuerden que el HDL nos limpia las arterias. Algo debe suceder por el cual el colesterol entra y ya no sale de las arterias. Entonces debe haber algún fenómeno por el cual el LDL, el colesterol transportado por LDL, queda atrapado en las arterias. ¿Y cuál es ese proceso por el cual queda atrapado el colesterol en la arteria? ¿Ah? Claro, el problema del endotelio es el proceso de la oxidación. Si la grasa se oxida, la grasa va a quedar atrapada en la arteria.
Entonces, como yo les mencionaba, el LDL, acá yo tengo el LDL, ingresa a la arteria, pero si tengo un endotelio disfuncionante, en donde vamos a generar, no, esto avanzaría muy rápido, en donde vamos a generar radicales libres, esos radicales libres, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es oxidar a este colesterol, y ahora ya no va a ser, por decir, ¿no? Ya no va a ser de color amarillo, sino ahora es rojo. Ese es el colesterol oxidado. Ese colesterol oxidado ya no lo reconoce el HDL, ya no lo reconoce. Y si no lo reconoce, esa grasa oxidada se convierte en ¿qué cosa? En un cuerpo extraño. No lo reconozco, yo estoy acostumbrado a conocer colesterol. Oiga, pero esta nueva molécula, no sé qué es. El colesterol oxidado no lo reconozco. Entonces, si no lo reconozco, ¿qué debo hacer? Tengo que destruirlo. ¿Y quién nos destruye eso? Nuestras defensas. ¿Dónde están las defensas? En la sangre. ¿Cómo se llaman ellos? Los glóbulos blancos. Entonces, cuando se va produciendo esta grasa oxidada, lo que va a suceder es que, al ser un cuerpo extraño, entre comillas, vamos a llamar a nuestras defensas. ¿Y quiénes son nuestras defensas? Bueno, son los monocitos que están circulando por la sangre. A ellos los vamos a atraer. Hay lo que se llaman los factores quimiotácticos de los monocitos. Entonces, este endotelio va a producir factores quimiotácticos. Quimio son sustancias químicas, tácticos, que los van a atraer ¿a quién? A estos monocitos. Y el monocito tiene capacidad de atravesar el endotelio. ¿Cómo se llama esa propiedad? La propiedad de la diapedesis. Oh, esto avanza demasiado rápido. El monocito puede ingresar a través del endotelio, la propiedad de diapedesis, y cuando entra el monocito a la pared arterial, ¿cómo se llama? Ya no se llama monocito, se llama macrófago. ¿Estamos? El monocito es el mismo, solamente que cambió de nombre. Cuando entra ya a un tejido, cambia de nombre y se llama macrófago. ¿Y cuál es la función del macrófago? Tomar este cuerpo extraño para estudiarlo. Entonces, ¿qué hace el macrófago? El macrófago empieza a ingerir la grasa oxidada. Empieza a ingerir. Entonces, ahora, ese macrófago que empieza a comerse la grasa oxidada para estudiarlo, cambia de nombre y ahora se llama célula espumosa. Entonces, la célula espumosa, ¿qué cosa es? Es el mismo monocito, es el macrófago, solamente que acá se está comiendo a la grasa oxidada para estudiarlo. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes que esto es una respuesta inflamatoria, pues. La aterosclerosis es una inflamación de nuestras arterias. Estamos llamando a las células inflamatorias, en este caso a los monocitos. Pues bien, cuanto más grasa oxidada haya, cuanto más inflamación haya, lo que vamos a hacer es cada vez llamar a más monocitos, a más glóbulos blancos, pues para defendernos. Y secundariamente, después vamos a ver por qué, vamos a atraer a las células musculares lisas de la capa media. Recuerden que este espacio que está debajo del endotelio, ¿cómo se llamaba? El espacio subendotelial, que es parte de la íntima. La capa muscular, ¿dónde está? Bueno, estaría por acá abajo. Bueno, algunas células de ahí las empezamos a llamar. Después van a ver por qué. Entonces, este primer proceso por el cual la grasa ha ingresado, se ha oxidado, empieza a quedar atrapado, vienen los monocitos, después macrófagos y finalmente se forman estas células espumosas, es un proceso inflamatorio que es el inicio de la aterosclerosis. Pues bien, ese inicio se denomina estría grasa. ¿Qué es la estría grasa? Es el primer estadio de la aterosclerosis. La estría grasa es el primer estadio de la aterosclerosis. ¿Dónde está el colesterol en esa estría grasa? En las células espumosas. ¿Es un colesterol de qué tipo? Intracelular. Es un colesterol intracelular. ¿Estamos? Muy bien.
Eso es lo que es la estría grasa. Y vean ustedes que a raíz de la guerra de Vietnam, donde participó Estados Unidos, se iban jóvenes de 18, 19, 20 años. Cuando morían estos jóvenes, le hacían necropsias. Y miren cómo a los 18, 19 años, esto que ustedes ven acá, esto que está acá, eso es grasa. Esa es la estría grasa. Acá hay estría grasa, acá también hay estría grasa. A los 18 años, a los 19. ¿Está? Y eso era por el estilo de vida que estaban viviendo en Estados Unidos en esa época. Por eso es que Estados Unidos ha tratado de cambiar. No se puede fácilmente, pero han tratado de cambiar porque esto ya pues, si a los 18, 19 años empezamos a tener estría grasa, la mortalidad va a ser más precoz y eso es verdad. ¿Qué más va a pasar con este proceso? Pues teníamos acá a esta célula espumosa que está comiendo pues grasa oxidada. Pues bien, va a seguir comiendo todo lo que puede. Come, ingiere la grasa oxidada sin ningún control. Y va a llegar un momento en que estalla. Ha comido tanta grasa con la idea de protegernos, que ya la célula estalla. Se produce una apoptosis. Estas células espumosas estallan, se produce el fenómeno de apoptosis. ¿Y qué va a pasar con la grasa oxidada? Ahora la grasa queda en el intersticio. Ya no es una grasa, ya no es un colesterol intracelular, ahora está en el intersticio, está esparcido. Y cuando ya el colesterol no está en el interior de la célula espumosa, a eso se llama el preateroma. La segunda etapa de la ateroesclerosis es lo que se denomina el preateroma. ¿Dónde está la grasa? En el intersticio. Ya no es un colesterol intracelular. ¿Qué más va a pasar con ese preateroma? Pues miren, estas células musculares de la capa media que habíamos traído, poco a poco vean ustedes que empiezan a ubicarse alrededor de la grasa que está esparcida en el intersticio. Poco a poco empiezan a formarle una cápsula, empiezan a formarle una cubierta a ese colesterol que está extracelular, está en el intersticio. Entonces poco a poco se va a formar una cubierta, una cápsula sobre esa grasa que está en el intersticio, y eso es lo que se denomina ateroma ya propiamente dicho. Vean cómo esas células musculares han ido para formar una cubierta o cápsula. Quizás de esta forma no lo puedan visualizar bien, quizás de esta otra mejor. Acá yo tengo la arteria y acá tengo el ateroma. ¿Qué es el ateroma? Es un núcleo lipídico, es un core, es un núcleo lipídico, grasa oxidada, y que está cubriéndose por una cápsula. Una cápsula. ¿Quién formó esa cápsula? Las células musculares lisas, que han migrado de la capa media. Entonces veanlo acá, más grande. Acá yo voy a tener el núcleo o core lipídico, y acá vamos a tener la cápsula o cubierta. Y si acá tenemos la capa media muscular, vean que acá hay algunos espacios en blanco, que son células que han migrado para formar esa cápsula. Y eso ya es el ateroma propiamente dicho, y que está obstruyendo nuestras arterias. Así es como se produce el proceso de la ateroesclerosis. Pasamos por tres momentos: estría grasa, el colesterol está en la célula espumosa; preateroma, el colesterol está en el intersticio; ateroma, cuando a ese colesterol que está en el intersticio le ponemos una cápsula o cubierta. Son los tres momentos del proceso de la ateroesclerosis. Pues bien, entonces, vean ustedes que nosotros podemos tener nuestras arterias, y dependiendo de cómo cuidemos nuestras arterias, pues podemos ver, por ejemplo, acá está la luz de la arteria, pero ¿cuál debería ser la luz de esa arteria? La luz de esa arteria debería ser todo esto. Pero vean cómo poco a poco se va reduciendo, cómo se reduce producto del colesterol que se va depositando. Se va depositando y se va llenando de grasa. Entonces la mayonesa, el ketchup, no sé, pero todas las cosas que le van echando a la comida chatarra, se va llenando en el tiempo. ¿En cuánto tiempo se podrá desarrollar un infarto? Y no lo sé, eso va a depender de la persona. En algunos podrá ser más lento, en otros puede ser más rápido, eso va a depender de su estilo de vida. Entonces vean ustedes, acá yo tengo, esto en blanco es la luz por donde pasa la sangre, acá yo tengo
el core, el núcleo lipídico, acá tengo mi ateroma. Acá está la cápsula, acá está la cápsula. Ahí está la cápsula. ¿Estamos? Bien. Acá yo tengo dos ateromas prácticamente. Dos ateromas que obstruyen. Esta es la luz, por acá pasa la sangre. Ustedes ven que prácticamente la cantidad de sangre que va a pasar por esta arteria y por esta otra son iguales. Y acá tenemos el ateroma. ¿Estamos? Tenemos el ateroma. ¿Las dos arterias son iguales? ¿Son iguales? En el grado de obstrucción quizás, pero la estructura, acá hay mucha grasa, acá hay mucho core, acá más bien hay poco. ¿Cómo está la cápsula acá? Muy delgada. ¿Cómo está la cápsula acá? Muy gruesa. Entonces, ¿los dos ateromas son iguales? No. ¿Pueden tener el mismo grado de obstrucción? Sí, pero no se van a comportar igual. Vean ustedes que acá hay mucha grasa inflamada, hay mucho colesterol oxidado y una cápsula delgada. En cambio acá yo tengo menos cantidad de grasa y una cápsula gruesa. Recuerden que nosotros vivimos con nuestros ateromas. ¿Qué es lo que nos mata? El trombo. Y para que se produzca el trombo, ¿qué debe suceder con este endotelio de la cápsula? Se debe romper. ¿Cuál es más fácil que se rompa? ¿Esta donde hay mucha inflamación o esta que hay poca cantidad de grasa y poca inflamación? Pues el sentido común es que esta se va a romper más rápido. Entonces, lo que sucede es que nuestros ateromas pueden ser de dos tipos. Aquellos que son muy fáciles de romperse, eso se llaman placas de ateroma inestable, o podemos tener placas estables. ¿Estamos? Hay dos tipos de ateromas. Hay aquellos que se pueden romper fácilmente, inestable, cualquier momento se rompen, o aquellos que son estables, tienen menos grasa y tienen una cápsula gruesa. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a tener ateroesclerosis, pues porque mi ritmo de vida no es la más adecuada y no me cuido, ¿qué voy a hacer? A mí me conviene tener placas inestables o estables. Estables. ¿Yo puedo transformar una placa inestable en estable? Sí. ¿Qué debo hacer? Bueno, vaya al médico, pues. Él es el que le va a tratar. Pero nosotros sí podemos convertir una placa inestable en estable. Sí, ese es nuestro objetivo como médico, para que ese paciente evite terminar con un infarto. Vean ustedes, la placa inestable en cualquier momento se rompe porque es muy delgadita la cápsula y acá hay mucha grasa oxidada. Y si hay mucha grasa oxidada, es una grasa que atrae monocitos, inflama y se rompe. En cambio, esta es más difícil, no imposible, pero más difícil. Entonces, muy importante, placa inestable o vulnerable, mucho colesterol oxidado y una cápsula delgada. Placa estable, poca cantidad de colesterol y cápsula gruesa. Entonces es muy importante que nosotros, si en el peor de los casos desarrollamos ateroesclerosis, bueno, siquiera cuiden de que tengamos placas estables y no inestables. ¿Y por qué es importante esto de decir placa estable o inestable? Es importante por lo siguiente, miren, acá está el núcleo o core lipídico, acá está la grasa oxidada, acá tenemos la cápsula y acá tenemos nuestro delgadito endotelio. Pero vean ustedes que en este brazo, en este sector de la cápsula, miren, esta zona es bien delgada. No está grabando, ¿no? Y bueno, ¿qué le puede pasar a este sujeto? Bueno, tiene presión alta, fuma, tiene problema de colesterol, es diabético, tiene toxinas, vive muy estresado. Todo esto golpea al endotelio. Todos los días golpea. Puede suceder que en algún momento se inflama, se produce una inflamación, es como un golpe que todos los días le da un golpe, pues se va a inflamar. Bueno, el endotelio se puede inflamar, la cápsula se puede inflamar y se puede, como consecuencia de esa inflamación, se puede romper. Y al romperse el endotelio, ¿qué deja expuesto? El colágeno. ¿Y qué hace el colágeno? Hace que se forme un trombo en su superficie. Y eso es lo que va a suceder. Yo tengo acá mi núcleo lipídico.
Acá está el core, el núcleo lipídico, y yo voy a llamar, no se olviden, a las células musculares lisas de la capa media. ¿Para qué? Para que ellas sinteticen una cubierta o cápsula. Vamos a formar una cubierta o cápsula gracias a estas células musculares lisas. Le pondremos elastina, le pondremos elementos que den fortaleza. Lo que vamos a hacer es sintetizar, vamos a sintetizar una cubierta o cápsula. Cuanto más gruesa, mejor. Pero lamentablemente hay células que las llamamos dependiendo del colesterol que esté ahí. Cuanto más colesterol esté oxidado, empezaremos a llamar a los linfocitos, o también estaremos llamando a los monocitos, a los llamados macrófagos. ¿Y qué hacen estas células inflamatorias? Nuestras defensas, al inflamar este ateroma, pueden romper y rompen esta cápsula. Entonces producirán enzimas que destruyen, rompen la cápsula, y al romperse la cápsula, el colágeno que está debajo, en contacto con la sangre, forma un trombo. Eso es lo que va a suceder en este paciente. Entonces, producto de la presencia de macrófagos y de linfocitos, se genera una respuesta inflamatoria que finalmente lleva a la ruptura de ese ateroma. Ese ateroma inestable, vulnerable, se rompe e inmediatamente se agrega un trombo. Se agrega un trombo sobre ese ateroma. Y eso es lo que nos puede matar. Entonces recuerden, el endotelio es como si fuera una alfombra. La sangre va a circular por allí, pero se pueden producir estos daños producto de la presión alta, el tabaco, el colesterol. O sea, si yo tengo ateromas, no me conviene ser hipertenso. Si tengo ateromas, no me conviene ser diabético, no me conviene tener colesterol alto, no me conviene consumir sustancias que pueden tener muchas toxinas, porque todo eso puede finalmente dañar mi endotelio de un ateroma, entre comillas, estable, y lo puedo volver inestable. O el mismo inestable se empieza ya a romper. Yo tengo que proteger para que no se produzca ese daño. Entonces vean ustedes, si yo tengo acá, esto es una coronaria, acá está el ateroma, miren cómo está el ateroma acá. Todo ese ateroma es grasa oxidada. Y llega un momento en que esta grasa ese ateroma se empieza a romper. Se empieza a fisurar, se empieza a hacer acá una ruptura, y lo que vamos viendo en su interior, ¿qué cosa es? Colágeno. Lo que está acá debajo del endotelio es colágeno. Y el colágeno, en contacto con la sangre, van a hacer que las plaquetas se adhieran, se activen y se agreguen, formando lo que se llama el trombo blanco plaquetario. Entonces, si nosotros tenemos una superficie endotelial dañada, pues las plaquetas se van a adherir, se van a activar y se van a agregar, formando un trombo blanco, el trombo blanco plaquetario. Pero si yo tengo un trombo blanco y el proceso continúa, ¿qué vamos a activar? La cascada de la coagulación. Producto de la cascada de la coagulación, ¿qué va a suceder? El fibrinógeno, que es una proteína soluble en el plasma, se va a transformar en fibrina. La fibrina es insoluble y va a formar una malla. Va a formar una malla sobre ese trombo blanco, y ahora se va a transformar en trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de la coagulación, malla de fibrina. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Acá yo tengo mi arteria coronaria con el ateroma, acá está todo el ateroma, y acá se ha formado un trombo. Y eso es lo que nos puede matar. Entonces, si yo tengo enfermedad coronaria, cuando esa enfermedad coronaria se complica con un trombo, a eso se llama síndrome coronario agudo. ¿Estamos? Síndrome coronario agudo. ¿Qué tenemos? Una placa inflamada rota sobre el cual se ha añadido un trombo. Yo tengo una placa inflamada rota sobre el cual se ha añadido un trombo. Entonces, cada vez que aparece un trombo obstruyendo la luz de la arteria, genera un cuadro clínico que se denomina síndrome coronario agudo. Genera dolor de pecho. ¿Qué tenemos? Una placa inflamada con un trombo. Ahora, el trombo puede ser de dos formas. Puede ser que
El trombo que se ha generado, ven ustedes acá, esto es el ateroma, esto es lo que ven en la parte inferior, es el ateroma, y acá está esto es la cápsula. Miren cómo se ha roto la cápsula, pero se ha formado un trombo que obstruye parcialmente la luz. En cambio, otra persona puede tener acá está todo el ateroma, se ha roto la cápsula igual, pero miren, acá se ha producido una obstrucción total. El trombo tapa toda la arteria. Entonces, esta persona que ha hecho un infarto con alta mortalidad, pero a veces la persona puede tener suerte. ¿Qué hizo acá? Un preinfarto. Felizmente no se infartó, pero ¿qué hizo? Un preinfarto. El término preinfarto es un término para el público. El término médico se llama angina inestable. El término médico es angina inestable. ¿Qué es la angina inestable? Cuando el ateroma se rompe y se forma un trombo que obstruye, felizmente, parcialmente la luz. No llegó a ser un infarto, tuvo suerte. ¿Pero qué hizo? Un preinfarto. Eso está bien para el público. Para los médicos el término es angina inestable. Ha habido una placa rota con una obstrucción parcial, con una trombosis parcial. Pero la persona puede hacer esto. Cuando se rompe el ateroma puede tener un infarto y se muere. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuando el paciente tiene su ateroma y se rompe si va a ser esto o un preinfarto? Nadie lo sabe. Es un riesgo. Es un riesgo. Esas son posibilidades. Lo que sí sabemos es que si se obstruye la arteria tiene más riesgo de morirse que si es una obstrucción parcial. Un infarto mata más que una angina inestable. Entonces, así es como se produce este proceso de la ateroesclerosis. Es un largo proceso o puede ser un proceso corto dependiendo de cómo cuidemos nosotros nuestras arterias. Entonces vean ustedes, inicialmente la persona tiene su ateroma, acá está el ateroma. Ese ateroma obstruye parcialmente la luz de la arteria, sí obstruye, pero la persona, a pesar de que tiene esa obstrucción, puede hacer una vida más o menos normal. ¿Por qué? Porque no hace ejercicio, porque no corre, todo es sedentario. Es totalmente sedentario. Usa el auto, no se baja. Prácticamente nos vamos volviendo nosotros cada vez más estables en el sentido de no hacer nada. Esa es nuestra situación. ¿Cuántas horas están ustedes sentados acá? Horas y horas. ¿Cuánto tiempo nos toma hacer esta clase? Horas y horas estar haciendo esto. Estamos sentados, pues. Debemos tratar de hacer ejercicio. Yo quiero irme a mi consultorio a pie. No puedo porque tengo que andar con mi electro. Y si voy con mi electro me asaltan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Carro. El carro lo puedo dejar a 10 cuadras de mi consultorio y así me obligo a caminar. Ahora no me alcanza el tiempo, tengo que dejarlo al costado nada más. ¿Por qué? Por el tiempo. Nos vamos volviendo esclavos del tiempo y cada vez nos vamos volviendo sedentarios. ¿Cuántos de ustedes se van caminando a su casa? Pocos. Porque es lejos. Por eso pues nos vamos volviendo sedentarios. Pues, no les digo que eso sea un pecado de ustedes, sino no pueden. ¿No? Es ritmo de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de hacer ejercicio. Pues de alguna forma tenemos que inventar la manera de hacer ejercicio. Si no, esto avanza. Entonces, yo puedo tener mi ateroma y no hago nada. Estoy sentado viendo la televisión y ni siquiera me levanto a cambiar el canal. Estoy zapeando ahí. Uso el control remoto para la puerta del garaje. No hago nada. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, yo tengo mi obstrucción. Porque como mal, porque fumo, etcétera, etcétera. Pero no me doy cuenta porque soy sedentario. Oiga, pasa sangre, sí, pero pasa menos. Pasa menos sangre, pero no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque en mi rutina no hago mayor ejercicio. Un día me pongo a correr porque el carro se malogró o el ascensor no funciona, tengo que subir 6 pisos y al hacer ese esfuerzo, mi corazón pide oxígeno, mi corazón pide sangre, pero ojo, yo tengo mi ateroma. En ese momento en que yo hago un esfuerzo, en ese momento mi corazón dice, ojo, falta oxígeno, falta sangre, y aparece una alarma, el dolor del pecho. Inmediatamente yo me asusto y me detengo. Me ha venido un dolor intenso en el pecho por haber corrido, haber subido 6, 7 pisos. Me detengo porque tengo un dolor. Cuando yo me detengo, ¿qué va a pasar? Nuevamente mi corazón empieza a trabajar menos. ¿Y qué va a pasar con el dolor? Pasó.
¿Pasó? A eso se denomina angina estable. Angina es angor, es estrangulación, es el dolor de pecho. El dolor de pecho coronario se denomina angina o angor pectoris. ¿Estamos? En el paciente anginoso estable, ¿qué significa un anginoso estable? Es aquella persona que hace su vida rutinariamente tranquilo, sin dolor, pero cuando hace un esfuerzo, el corazón pide más y como sus arterias tienen grasa, ahí recién se dan cuenta que él es coronario. ¿Cómo me doy cuenta que es coronario? Pues con el esfuerzo. Ante una sospecha, si una persona tiene un problema coronario, le debo pedir ¿qué prueba? Una prueba de esfuerzo, ¿no? La enfermedad coronaria primero aparece al esfuerzo. Sin embargo, ese ateroma en cualquier momento se puede romper. Y al romperse me va a dar un intenso dolor de pecho que si dura más de media hora, yo ya debo pensar que me estoy infartando. Pero si el dolor dura 10, 15, 20 minutos y después pasa, recuerden que yo estoy haciendo un ejercicio. ¿Cómo es el anginoso estable? Yo estoy haciendo un esfuerzo, me duele el pecho y yo me detengo. Al detenerme mi corazón vuelve a la normalidad, ya no me duele el pecho. ¿Cuánto duró el dolor de pecho? 2, 3, 4 minutos, no más. Cuando hago un esfuerzo me duele, me calma cuando hago reposo. A los 2, 3 minutos ya me pasó. Pero ¿qué pasa si en cambio el dolor ya no me calma a los 2, 3 minutos? 10, 15, 20 minutos. Oh, ahí ¿qué está pasando? El ateroma se está rompiendo y se está añadiendo un trombo que felizmente tapa parcialmente la arteria. ¿Qué estoy haciendo? Una angina inestable. ¿Qué estoy haciendo? Un infarto. Porque si el dolor continuara más de media hora, eso ya es un infarto. ¿Estamos? El tiempo más de media hora, eso ya es un infarto. Pero ¿cómo es el infarto? Ah, ojo, acá la arteria está totalmente tapada. ¿Cómo es la angina inestable? La arteria está parcialmente tapada. Entonces, ojo, yo puedo tener mis ateromas y vivir con mis ateromas y hacer una angina estable. Me duele el pecho cada vez que corro, que subo varias escaleras, ahí me duele el pecho. Me detengo, a los 2, 3 minutos me calmó, todo bien. Pero tengo la enfermedad. Si en algún momento el ateroma se rompe, me puede dar o un infarto o un preinfarto. ¿Qué hay en el infarto o en el preinfarto a diferencia de la angina estable? ¿Qué hay? ¿Qué elemento está ahí añadido? El trombo. Bueno. El anginoso estable, ¿tiene trombo? No. ¿Tiene ateromas? Sí. ¿Y por qué le duele el pecho? Porque hizo mucho esfuerzo. Oiga, tome su medicación para que esto no avance y cuídese. Pero ¿qué es esto? Esto ya en cambio, la angina inestable o el infarto son cuadros que va indicando de que este paciente, el ateroma se está rompiendo y se está añadiendo un trombo. Un trombo que puede ser parcial o puede ser total. Entonces vean ustedes que este proceso de la aterotrombosis es un largo proceso, como les decía. Vivimos con el ateroma, pero el que nos va a matar finalmente es cuando este ateroma se rompe y se añade un trombo. Que puede ser parcial, angina inestable o preinfarto, o puede ser total, infarto agudo de miocardio. Pero ojo, eso es acá, pero yo puedo estar acá. Yo tengo mis ateromas. ¿Estamos? ¿Cómo me doy cuenta que tengo un ateroma? ¿Cómo me doy cuenta que soy coronario? Al hacer un esfuerzo, me duele el pecho. Solo al esfuerzo, me detengo y se calma el dolor. Eso es tener ateromas. Pero cuando el ateroma se complica, ahí se añade un trombo, y esa es otra cosa. Son los síndromes coronarios agudos que pueden ser o infarto o preinfarto. Infarto o angina inestable. Entonces vean ustedes que esto es un proceso que puede durar muchos años, pero que se puede fácilmente acelerar por el estilo de vida. Entonces vean ustedes, esto es una angioscopía, esto es ingresando por la coronaria de un sujeto, y miren todo esto que está en blanco, todo esto estos son ateromas. Estos son ateromas. Vivimos con ateromas, pero miren acá que hay un trombo.
Probablemente acá hay un ateroma que se ha roto, pero miren cuántos más tiene. Entonces, el proceso de la aterosclerosis es un proceso largo o acelerado. Va a depender cómo nosotros cuidemos eso. Por consiguiente, la enfermedad coronaria tiene tres formas de presentarse. La angina estable, ya saben qué es, dolor a un determinado esfuerzo porque tengo ateromas, pero no tengo trombos. La angina inestable o preinfarto y el infarto agudo del miocardio son ateromas fisurados, rotos, sobre el cual se ha añadido un trombo. El trombo puede ser parcial o puede ser total. Entonces, estas son las tres situaciones de la enfermedad coronaria. Esta primera es crónica, pues yo puedo vivir años con mi dolorcito de pecho, cada vez que hago un esfuerzo, tomo un platito y estoy mejor. Estas dos últimas son emergencia. Oiga, me doy el pecho 10, 15, 20 minutos y pasa más de media hora, esto es un infarto, tengo que irme rápido a la emergencia. Ya no es el dolorcito de 2, 3 minutos, dura más. Esa es la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Un dato muy importante en cardiología, el angor pectoris. La angina de pecho, el dolor de pecho es muy importante en cardiología. Entonces vean ustedes que la angina, el término angina es de estrangulación. Una persona lo que siente es un dolor que es algo que aplasta el pecho, es una sensación de pesadez. No es el dolor tipo hincada, pues eso lo van a aprender ya en la parte clínica. La persona lo que siente es una sensación de pesadez en el pecho. Es una sensación de opresión. Este dato de la angina es fundamental. Solamente con lo que el paciente nos cuenta, en el 85% decimos, este es coronario y no. Solamente conversando con el paciente. Esa es la diferencia todavía que ustedes tienen de tener en su formación la posibilidad de ver pacientes, de ver enfermos. En otros países que están muy adelantados, usan un simulador. Un sujeto sano que viene y se siente y lee su speech. Me duele el pecho así, así, y uno no mira, este está sano. Pero me va contando cómo es el dolor de pecho. Ustedes tienen posibilidad acá todavía de que uno solamente con 1, 2, 3 datos uno hace el diagnóstico. Pero eso es clínico, pues. Como en otros países no hacen ya clínica, ¿en qué tienen que basarse? En tecnología. Oiga, yo quiero un resonador para que me diga lo que yo no sé. Acá sin resonador hacemos diagnóstico. Esa es la diferencia. Ustedes todavía sáquenle provecho a esa oportunidad de que solamente, a ver, el paciente viene con fiebre vespertina, ¿cómo está su pulso? No está acelerado porque la fiebre debe acelerar. Así. Saque la lengua. Ah, usted tiene tifoidea. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la lengua con sabor a punta de fresa, eso es tifoidea. Eso es clínico. Ustedes todavía tienen oportunidad de ver pacientes en su formación. El médico en otros países, recién cuando se gradúa puede ver enfermos. Antes, ¿qué vio? Máquinas. Esa es la diferencia. Sáquenle provecho. Bueno, entonces vean ustedes, el dolor de pecho es muy importante, es una sensación de opresión en el pecho. ¿Ahí estamos? Nunca le digan al paciente, al menos un consejo, eso de repente les dirán o no, pero este es un consejo que siempre hago. Nunca le digan al paciente el dolor. ¿Qué es lo que usted siente? Y el paciente nos tendrá que decir, dolor, siento una molestia, dolor que es un poco vago. Otros dirán, yo siento una punzada, yo siento una hincada. Que nos cuente. Lo que sucede es que si nosotros inducimos la respuesta, vamos a fallar. Uno le dice, oiga, ¿a usted le duele como si fuera una hincada? Sí, doctor, me duele como una hincada. O es una opresión. Ahora que lo pienso, doctor, es una opresión. Claro, o sea, si ustedes le dan la oportunidad, el paciente va a tratar de decir eso es. Nunca le digan, porque acá, como les digo, el 85% es conversación con el paciente. Porque si ustedes le toman la presión, puede estar la presión alta, normal o baja, eso no hace diagnóstico. Es el interrogatorio del dolor. ¿Cómo es el dolor? Es una opresión, se irradia al brazo, cara interna, en qué momento tiene, todo eso es clínico. ¿Por qué se produce el dolor? Porque mi coronaria le está faltando sangre. Eso es lo que sucede. Yo, para poder trabajar, para que mi corazón trabaje, mi corazón consume oxígeno. Ese es su combustible. ¿Y quién le da ese combustible? Las coronarias.
Tiene que haber un equilibrio entre lo que mi corazón pide y lo que mis coronarias me dan. Si yo tengo ese equilibrio, estoy sano. Pero si se rompe ese equilibrio, por cualquiera de los dos, si la balanza se desequilibra, eso se llama isquemia. Y la isquemia es mala irrigación, en este caso del corazón, y una isquemia se traduce a través de ¿qué? Del dolor de pecho. Entonces, el dolor de pecho que yo puedo tener es por un desequilibrio entre lo que mi corazón pide y lo que mis coronarias me pueden dar. Tiene que haber un equilibrio. Si se rompe el equilibrio, se produce la isquemia, la mala circulación. ¿Cómo se traduce eso? Con dolor de pecho, la angina de pecho. Entonces la angina de pecho va a depender del consumo de oxígeno y del aporte de oxígeno. ¿Quiénes determinan el consumo? ¿Quiénes determinan el consumo de oxígeno? Pues el consumo de oxígeno, o sea, lo que el corazón pide, va a depender ¿de quién? De su frecuencia cardíaca y de su fuerza inotrópica, de su contractilidad. Si el corazón tiene que trabajar con más fuerza o más rápido, consume más oxígeno, eso es fácil. ¿Y por dónde me llega el oxígeno? A través de las coronarias. A través de las coronarias, y recuerden que el corazón se nutre ¿en qué momento? En la diástole. A mí me conviene que mi corazón vaya lento porque hay mayor tiempo de irrigación. No me conviene que mi corazón sea rápido porque la diástole se acorta. Entonces vean ustedes, estos son los parámetros que determinan, por un lado, el consumo y la cantidad de sangre que me va a llegar a través de las coronarias. Muy bien, ¿por qué se puede romper este equilibrio? ¿Por qué se puede generar esta isquemia? Puede ser que mi corazón empiece a trabajar mucho. Puede ser que este brazo trabaje mucho. Tengo mis ateromas, sí, ahí están mis ateromas. Pero yo he hecho un gran esfuerzo. Subí 6 pisos, empujé un auto, corrí y no estaba acostumbrado. ¿Qué generé? Bueno, generé que el consumo de oxígeno de mi corazón aumente. Y al aumentar, se rompe el equilibrio y me duele el pecho. ¿Qué tengo? Un ateroma. ¿Hay trombo? No. ¿Pero por qué me duele el pecho? Porque tengo un ateroma y empecé a trabajar, mi corazón empezó a trabajar demasiado. ¿Qué soy? Un anginoso estable. Soy un anginoso estable. La angina al esfuerzo. Calma con el reposo. Esa es una primera posibilidad. ¿Pero cuál es la otra posibilidad? Oiga, me empezó a doler el pecho sin hacer esfuerzo y ya llevo media hora con ese dolor de pecho. A lo más probable es que esa arteria se ha tapado. ¿Por qué se ha tapado? Por un trombo. Entonces vean ustedes que la fisiopatología de un infarto o un preinfarto es totalmente diferente al de un anginoso estable. El ateroma en el estable está intacto, acá está roto y se ha añadido un trombo. Entonces la fisiopatología es lo que nos va a permitir cómo manejar a estos pacientes. Dolor de pecho al esfuerzo y que calma con el reposo, tengo ateromas, pero ahí están intactos. Muy diferente al paciente que tiene dolor de pecho, que llega a la emergencia con más de media hora de dolor, o 10, 15, 20 minutos, y que no ha calmado, ese paciente está haciendo una angina inestable o un infarto agudo del miocardio. Entonces vean ustedes, nuestras coronarias, por diversos factores de riesgo, hipertensión, tabaco, colesterol, poco a poco la grasa se deposita en las coronarias y en algún momento esa coronaria que tiene un ateroma, el ateroma se rompe, se fisura, y de lo que yo he vivido años con mis ateromas, ahora se tapa la arteria con un trombo, y al taparse con un trombo ya no va a pasar sangre. Ya no va a pasar sangre, y entonces lo que se va a producir es que el territorio por donde debería ir la sangre, y no llega ahora, ese territorio poco a poco empieza a morir, a infartarse, y esta zona ya del músculo ya no funciona. Ese es el infarto agudo del miocardio, producto de una arteria que se ha ido tapando. Entonces vean ustedes que cuando el corazón empieza a fallar inicialmente, cuando se produce la isquemia, el metabolismo dependiente de oxígeno desaparece porque ya no hay oxígeno y se vuelve un metabolismo anaerobio. Anaerobio. Y como es anaerobio sin presencia de oxígeno, se generan los lactatos.
Y los lactatos, el ácido láctico, genera acidosis. Y la acidosis en nuestras células musculares va a producir o propiciar de que ya no podamos generar ATPs, y yo ya no tengo ATPs, ya no tengo fosfato de creatina, ya no tengo el combustible para que el músculo empiece a funcionar. Entonces el corazón empieza a dejar de contraerse. Y sin oxígeno y sin sangre, el músculo empieza a dañarse. ¿Dañarse por qué? Porque hay movimientos de calcio, hay movimientos de potasio, el potasio se libera, y este ingreso de sodio daña cada vez más a la célula muscular y se va a producir finalmente la destrucción, la muerte celular del músculo cardíaco. Así es como finalmente, por la falta de oxígeno, entramos en un metabolismo anaeróbico. Hay una serie de cambios de los iones, el calcio, el sodio, el potasio sale, y eso finalmente va a llevar a la muerte, a la necrosis del músculo cardíaco. Entonces vean ustedes que la enfermedad coronaria es una enfermedad que cada vez preocupa más. Más o menos en Estados Unidos, ellos tienen 1,5 millones de infartos. Más o menos ellos tienen que cada minuto hay 3 infartos. Y de esos 3, uno se va a morir. Eso es solamente estadística. Perdón. Pues bien, el infarto, ¿cómo ustedes hacen el diagnóstico del infarto? 3 elementos. La historia clínica del dolor de pecho, el electrocardiograma, que algo ya deben saber en relación al segmento ST, y la elevación de enzimas. Para poder hacer el diagnóstico de una angina estable, ojo, de una angina estable. ¿Cómo se diagnostica la angina estable? Con una prueba de esfuerzo. ¿Qué refiere el paciente? Me duele el pecho cuando hago un esfuerzo y calma con el reposo. ¿Cómo es la historia de un infarto? Oiga, doctor, ya tengo más de media hora, ya no me calme ese dolor de pecho. Un dato importante. ¿Cómo está su electro? Hay que pedirle enzimas cardíacas. Y con esos 3 criterios, yo solamente necesito 2, si tengo los 3 mejor, para el diagnóstico de un infarto. Pero necesito 2 de 3. El cuadro clínico, que ya les expliqué, el electrocardiograma, ¿qué vamos a observar? La elevación del segmento ST. Eso ya lo han hecho algo cuando vieron el electrocardiograma. Es importante recordar, el segmento ST se eleva, y eso es un dato importante para pensar en un infarto. Y el tercer elemento son las enzimas cardíacas. La primera enzima que se eleva en el infarto es la mioglobina. La mioglobina es la primera enzima que se eleva en el infarto. Pero ojo, no es específica, no sirve para nada. Con mioglobina elevada no es específico, se puede elevar por 20 causas. Pero el infartado, si alguien preguntara, ¿cuál es la primera enzima que se eleva en el infarto? La respuesta es mioglobina. ¿Pero es específica? No. ¿Cuál es la segunda enzima que se eleva? La troponina. En el infarto, la segunda enzima que se eleva es la troponina. ¿Y la troponina es específica? Sí. Entonces miren cómo puedo cambiar la pregunta. ¿Cuál es la primera enzima específica que se eleva? Troponina. ¿Es la segunda? Sí, pero está preguntando cuál es la primera que es específica. La mioglobina no hace diagnóstico, pero se eleva en el infarto, pero no hace diagnóstico. La troponina es la segunda en elevarse, pero sí hace diagnóstico. ¿Cuánto tiempo dura la mioglobina? En menos de 24 horas ya se normalizó. La troponina, ¿cuánto demora en normalizarse? 7 a 10 días. 7 a 10 días. Entonces, si la persona dice, doctor, hace una semana me dio un dolor intenso de pecho y de ahí me agito, de repente usted tiene un infarto y vamos a tomarle enzimas cardíacas y todavía me puede salir alta si estoy entre 7 a 10 días. Es un dato importante. Empieza a elevarse rápidamente, pero dura 7 a 10 días. Tercera enzima, la creatininfosfoquinasa, con su subunidad MB, la CPK-MB. La creatininfosfoquinasa también es un marcador enzimático, pero empieza a subir a las 6 a 8 horas. La troponina sube a las 3, 4 horas. La CPK demora más, 6 a 8 horas. Y yo tengo que hacer el diagnóstico rápido para curarlo, para evitar que el infarto lo mate.
Por eso es que yo prefiero la troponina a la CPK, porque la CPK demora 6 a 8 horas, muy tarde. Pero vean también que la CPK-MB en 3 a 4 días ya se normalizó. En 3 a 4 días ya se normalizó. En cambio, la troponina todavía demora 10 días. Entonces, con el cuadro clínico, con el electrocardiograma y con las enzimas, yo puedo hacer el diagnóstico. Necesito por lo menos 2 de 3 criterios para hacer el diagnóstico que estoy ante un infarto agudo de miocardio. Entonces, el infarto es producto de un ateroma que se ha inflamado, que se ha roto, sobre el cual se ha añadido un trombo que obstruye totalmente la luz. ¿De qué se muere un paciente cuando hace un infarto? Generalmente se muere de arritmias. Puede haber complicaciones del infarto, pero lo que más mata es una arritmia. Entonces, el paciente, si se infarta y hace una arritmia, esa arritmia lo puede matar. El paciente puede tener un infarto que le daña la válvula, que el corazón ya no funciona, pero va a vivir. ¿Qué es lo que más mata en un infarto? La arritmia. La arritmia. Y el tipo de arritmia es una arritmia que se puede salvar con las maniobras de reanimación y con un desfibrilador. Por eso es que ustedes ven que poco a poco están tratando de que hayan desfibriladores en muchos sitios, porque eso salva vidas. El 90% de las muertes súbitas, muertes que no se esperaban, son por problemas coronarios. Un infarto y le mata una arritmia. ¿Cómo se puede controlar esa arritmia? Con un desfibrilador. Si no se tiene el desfibrilador, siquiera con las maniobras de reanimación. Bien, eso es más o menos la historia de la enfermedad coronaria y su complicación más seria, que viene a ser el infarto agudo de miocardio. Mañana a la 1 seguimos ya con insuficiencia cardíaca.